Viajero solo por el mundo, quien tropieza con ciudades desconocidas. Para salir de su pequeño entorno y abrir la ventana del mundo. Con ganas de descubrir más allá de su vida cotidiana. Viajero solo por el mundo, quien se pierde en los largos caminos. Que tiende su mapa de papel y sus sueños en alto. Con ganas de perderse en la distancia, sin plan, ni rumbo, ni nada. Viajero solo por el mundo, quien se asombra de las maravillas naturales, que descubre paisajes rojos y montañas grises, con ganas de sentirse libre como el viento. Sal, viajero, que el mundo te espera para descubrirlo. Llénate de asombro y maravilla de lugares remotos. Engrandece tu pequeño entorno y expande tus horizontes. Viajero, viaja por el mundo. Para ampliar tus horizontes, conocer otras culturas, aprender cosas nuevas y disfrutar de la vida en su plenitud, es necesario de viajar al menos una vez en la vida. Viajar no solo es un placer, sino casi una necesidad humana. Viajar no solo te ofrece la oportunidad de ver lugares increíbles y conocer personas interesantes, sino que trae muchísimos beneficios para tu salud mental, estado emocional, tu relación familiar y tu crecimiento personal. Y eso es precisamente lo que llevo haciendo. Por los últimos 12 días, voy viajando por el sureste y centro de los Estados Unidos y ha sido una experiencia maravillosa. Antes de comenzar a escuchar este episodio, no olvides la primera parte en el episodio anterior. Suele decirse que no hay mejor manera de superar nuestros miedos que haciéndoles frente. Y organizar un viaje plantea muchas preguntas y hace que surjan muchos miedos, sobre todo si vamos a realizarlos por nuestra cuenta, es decir, sin un guía de turismo o con alguien que ya conozca el área y los caminos. Las largas carreteras en pleno despoblado me han dado tanto una sensación de serenidad, pero también de ansiedad. Pero una vez ya en el camino me di cuenta que no tenía nada de qué preocuparme. El viajar te hace más seguro, independiente, más curioso, más aventurero y más sabio. Y crea una fortaleza para enfrentar adversidades y tolerancia a las situaciones nuevas. En la primera parte de esta narración, te contaba que estaba a punto de realizar mi sueño de visitar Yellowstone National Park. ¡Qué emoción! Continuemos. El parque de Yellowstone queda a 15 horas de camino desde mi casa en California y a más de 1000 millas de distancia, haciendo de este como un sueño inalcanzable, como un castillo en las nubes. Y eso es precisamente lo que ha sido para mí, un sueño. Sé que tiene paisajes impresionantes, amplios valles y largos ríos,
pero no lo conozco, pero lo haré mañana. Día 13, sábado 20 de julio. Hace 13 días desde que salí de mi casa en California y mi sueño de visitar Yellowstone National Park se volvió realidad y entramos al estado de Wyoming. Un saludo muy cordial a mis oyentes en Wyoming. Visitar este enorme parque ubicado entre Idaho, Montana y Wyoming, Yellowstone National Park, es una de las experiencias más extraordinarias que puedes vivir en Estados Unidos y uno de mis anhelos más profundos. Su grandeza y diversidad en la vegetación, vida silvestre y hasta formaciones geológicas hace que este parque sea un tesoro mágico. Imagínate conducir entre picos nevados y praderas, contemplar manadas de bisontes y osos solitarios, ver humear 1001 fumarolas. La mejor época para visitar Yellowstone es de mayo a septiembre, aunque también son meses de muchísima afluencia de gente, sobre todo julio y agosto. Nosotros llegamos a visitar Yellowstone a mediados de julio, y es en esa época que ya han llegado las mareas de viajeros del verano. Esa época también es muy bonita, porque muchos animales, como los bisontes, tienen crías. Los osos han despertado de la invernación y están activos, aunque desgraciadamente no vi ninguno. Y las cascadas y ríos bajan llenos de agua del deshielo. Hoy quiero compartir contigo los puntos más emblemáticos de este parque para que lo conozcas cuando decidas ir a conocerlo. Para nosotros no había mejor manera de disfrutar del parque que adentrarse en él. Por eso decidimos acampar en un RV Park en Island Park, Idaho, que está a solo 30 minutos en auto de la entrada oeste del parque y del pueblo de West Yellowstone. Yellowstone cuenta con miles de millas de tierra y cuerpos de agua y decenas de puntos atractivos para ver y disfrutar. Nosotros tratamos de exprimir los 2 días al máximo y conocer algunos de los puntos más emblemáticos. El primer día decidimos empezar por conocer uno de los atractivos más populares del parque y llegamos por la entrada del oeste. El mapa de Yellowstone es como una figura del número 8. En un día visitamos la parte sur y paramos en otros grandes atractivos como Fountain Pain Pot, Red's Powder, Spasm Geyser y, claro, el famoso Old Faithful, uno de los cientos geysers que están en el parque que expulsa agua hirviente cada 90 minutos durante un periodo de 5 minutos y alcanza alturas entre 106 a 185 pies de altura. También aprovechamos para visitar otro de los atractivos más populares, conocido como el Grand Prismatic Spring, que es la mayor fuente de aguas termales en los Estados Unidos. Los colores vivos en la fuente prismática son el resultado de bacterias que crecen alrededor de los bordes de las aguas ricas en minerales. El color azul profundo del agua en el centro de la fuente es debido a la gran pureza y la profundidad del agua en medio de la fuente. Día 14, domingo 21 de julio. Hoy es el segundo día de nuestra estadía en Yellowstone y ahora seguimos con más. Uno de los atractivos más interesantes que tuvimos la oportunidad de conocer fueron Mammoth Hot Springs.
que es un gran complejo de aguas termales en la colina de Travertino, en el norte del parque adyacente a Fort Yellowstone. Esta formación se creó durante miles de años, cuando el agua caliente del manantial, o Hot Springs, se enfrió y depositó carbonato de calcio. La fuente de calor volcánico de Mammoth Hot Springs sigue siendo un misterio. Cuando llegamos a Mammoth Hot Springs, quedamos impresionados por las formaciones de Travertino. El agua, rica en minerales, fluía desde el subsuelo, creando terrazas de piedra caliza con una apariencia casi extraterrestre. Era como si estuviera caminando en un paisaje de otro mundo. Sin lugar a duda, un sitio que no debes dejar de visitar si estás en el parque de Yellowstone. Estar tan cerca de este manantial de agua termal fue realmente impresionante y me dejó sin aliento. Durante todo mi recorrido del parque tuve la oportunidad de ver bisontes enormes, alces gráciles, lobos solitarios, majestuosas águilas y algunos otros animales. Cada encuentro fue una experiencia emocionante y me recordó la importancia de proteger estos hábitats, ya que Yellowstone es hogar de una diversidad impresionante de vida silvestre. Día 15, lunes 22 de julio. Hoy será el último día en esta región y nos marcharemos mañana. Y no nos podíamos ir sin antes visitar las montañas majestuosas del Grand Teton National Park, localizado a tan solo 1 hora al sur de la entrada sur de Yellowstone. Después de unos días en Yellowstone, nos dirigimos al sur hasta Jackson Hole y atravesamos el Grand Teton National Park. Este parque más pequeño suele pasar desapercibido a la sombra de su hermano mayor, Yellowstone. Los impresionantes paisajes y la diversa vida silvestre de Grand Teton brindan el lugar perfecto para los amantes de la naturaleza y los aventureros al aire libre. El Grand Teton National Park es una cadena montañosa que contiene algunas de las rocas más antiguas de Norteamérica de 2.7 billones de años, con una elevación de cerca de 14,000 pies de altura. El parque cuenta con un ecosistema casi pristino y todavía se pueden encontrar ahí las mismas especies de flora y fauna que han existido desde tiempos prehistóricos. Salimos de Grand Teton al sur por la carretera 191 Sur a Jackson para tomar el camino 22 Teton Pass Highway, que pasa por el corazón montañoso de Wyoming. Paramos en Victor a poner gasolina y continuamos norte por el camino 33 hasta Island Park. Fue un camino largo de extensos campos verdes por ambos lados, y a lo lejos las montañas se pierden en el horizonte. Día 16, martes 23 de julio. Mi experiencia en Yellowstone y Grand Teton National Park fue verdaderamente inolvidable. Desde los geysers impresionantes hasta la vida silvestre majestuosa, cada momento fue mágico. Pero más allá de las maravillas naturales, lo que realmente me impactó fue la conexión con la naturaleza y la comprensión de nuestro papel como protectores de este tesoro único en la Tierra. Así que, si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Yellowstone National Park, no dudes en hacerlo. Estoy segura de que te llevarás recuerdos para toda la vida y una apreciación aún más profunda de la belleza y la importancia de la naturaleza en nuestras vidas. Hoy dejamos Highland Park, Idaho, por la autopista I-90 norte hacia Butte, Montana, y manejamos por Lolo National Forest,
una hermosa expansión de 2 millones de acres de una gran variedad de pinos y árboles, localizado en el suroeste de Montana. Un saludo si me escuchas desde Montana. Manejamos durante 6 horas y media hasta llegar a descansar a Water Rest Area en Post Falls, Idaho. La mayoría de los estados permiten a los conductores dormir durante la noche en las paradas de descanso o rest stops. Sin embargo, es imperativo que consultes las restricciones locales o las señales publicadas en la parada de descanso. Casi siempre hay límites de tiempo de una noche de 8 a 12 horas y hay que comprender que simplemente estás utilizando el espacio de estacionamiento para descansar un poco antes de continuar tu viaje y no para establecer un campamento. En mi propia experiencia, dormir durante la noche en las paradas de descanso generalmente es seguro, pero es muy importante confiar en tus instintos. Si un lugar parece inseguro, es mejor irse de inmediato y pasar a la siguiente área de descanso o buscar un lugar alternativo para estacionarse. Nosotros pasamos la noche ahí sin ningún percance. Día 17. Miércoles 24 de julio. Esta mañana salimos de Idaho por la carretera I-90 al oeste y entramos al estado de Washington, localizado en la costa del Pacífico en el noroeste del país. Un saludo a mis oyentes de Washington. Paramos brevemente en Spokane a comer algo, a visitar algunas tiendas de segunda mano o thrift stores, y después nos dirigimos a otro lugar que encontré en mi libro Passport to National Parks. Y fuimos a visitar y a colectar el sello a Manhattan Project National Historic Park en Hanford, Washington. El lugar narra la historia de los eventos, ciencia e ingeniería que llevó a la creación de la bomba atómica de la Segunda Guerra Mundial. Era un día muy caluroso y después de una larga manejada llegamos a Indian John Hill Rest Stop cerca del I-90 a pasar la noche. Día 18. Jueves 25 de julio. A la mañana siguiente, continuamos sobre la autopista I-90 al oeste con destino a Seattle, Washington. Seattle, situada a 100 millas de la frontera con Canadá, es la ciudad más poblada, no solo del estado de Washington, pero de todo el noroeste, con una población de 4 millones de personas. Pasamos a tomar fotografías de la icónica torre de observación de Space Needle. No subimos, pero pude apreciar su imponente presencia. También pasamos a visitar el Klondike Gold Rush National Historic Park en el centro de Seattle, un pequeño museo que cubre la historia local y su involucración en la fiebre de oro de 1890. Obtuve mi sello para mi libro y nos marchamos de Washington. Realmente me hubiera fascinado haber podido visitar Mount Rainier National Park, pero por la cantidad de turismo, ahora se necesitan hacer reservaciones para entrar y no las tenía. Esa misma tarde, dejamos Washington por la autopista I-5 Sur y entramos al hermoso estado de Oregon. Si me escuchas desde ahí, recibe un saludo. Pasamos sin detenernos por Portland y Salem y paramos a descansar y pasar la noche en Santiam River Rest Area. Día 19, viernes 26 de julio. Esta mañana continuamos sur por la autopista I-5 pasando por Eugene y continuamos hacia Reedsport por la carretera 38 Oeste. Llegamos con bien y después de pasar las últimas 3 noches en rest stops, pasamos una agradable estancia en un RV park
y decidimos quedarnos a descansar y no salir a ningún lado por un par de días. Día 21. Domingo 28 de julio. Hoy es un día muy especial, pues es el día de mi cumpleaños. ¡Happy birthday! Y doy gracias a Dios por otro ciclo completo. Hoy miro el pasado con gratitud, al presente con lucidez y al futuro con gran esperanza. Gracias. Gracias por las bendiciones derramadas en mi vida, por mi generosa familia y por mis amigos que están tan presentes. Espero que este próximo año esté lleno de luz, aprendizaje y mucha más madurez. Felicitaciones a mí por mi cumpleaños. ¡Happy birthday! Y mi regalo fue un hermoso día soleado y un paseo a Florence, a 1 hora al norte de Bridgeport. Florence es un centro para los buscadores de aventuras. Las costas sembradas de monolitos se transforman en un área de dunas de arena esculpidas por el viento que ondulan hacia el interior para encontrarse con los bosques costeros. El recorrido de la carretera 101 en Oregon está plagado de belleza natural que nos llevó a visitar de nuevo un refugio natural como pocos, Sea Lion Caves, la cueva de los leones marinos, la cueva marina más grande de Estados Unidos. Este lugar es una reserva de vida silvestre y un santuario de aves, así como el hogar del león marino Stellar y algunas focas. Si te interesa escuchar más sobre este lugar, escucha el episodio número 41 de este podcast. Aunque miles de personas visitan este lugar cada año, la cueva de los leones marinos no es un zoológico, sino los animales van y vienen cuando lo desean. Al bajar a la cueva, llegas a un gran mirador desde donde puedes observar a estos fantásticos animales en su hábitat salvaje a buena distancia sin molestarlos. Puedes tomar todas las fotografías y videos que quieras, pero no puedes usar flash o hacer mucho ruido. Recuerda que este es un santuario de vida silvestre que hay que respetar. A lo lejos está el Heceta Head Lighthouse, un faro de 56 pies de altura que ha avisado a los barcos del peligro de rocas desde 1894. El mirador desde el faro es como una gran ventana al inmenso horizonte, donde el océano y el cielo se mezclan armoniosamente en un borrón azul, y puedes escuchar las olas chocar con las rocas de abajo. El bullicio de las aves marinas, sentir el calor del sol y sentir la brisa en tu cara. Estar aquí es una experiencia mágica. Ya en la tarde de regreso en el RV, terminé mi día celebrando, junto con mi esposo, saboreando un pequeño pastel de chocolate. Día 22. Lunes 29 de julio. Hoy dejamos Oregon y continuamos al sur, y por fin llegamos a California, donde habita mi corazón. Y por supuesto, un saludo si me escuchas desde California. Un saludo a mis amigos, mi familia
y un abrazo muy fuerte a mis hijos, pero muy especialmente a mi mamá y hermana, quienes siempre me han apoyado en este proyecto. Gracias. Y a mi esposo, mi compañero de viaje de la vida y de mi camino, que sin él no lo hubiera podido realizar. Thank you. Después de casi 4 horas de camino, finalmente llegamos al deslumbrante bosque en Klamath, en Redwood National State Park, en la costa del noroeste del estado. El bosque es un tesoro nacional y una verdadera maravilla del mundo de cerca de 40,000 acres que alberga los árboles más altos y uno de los más grandes de la tierra. Proteger estos árboles y bosques es fundamental para los numerosos beneficios que brindan a las personas y a la vida silvestre. Aquí en este lugar pasamos un par de días de descanso y tomamos pequeñas caminatas a los hermosos bosques. Día 25, jueves 1 de agosto. Después de 4 días de merecido descanso, conectamos el tráiler de remolque al troque y nos marchamos rumbo a San Francisco. Manejamos casi sin parar por 6 horas hasta llegar a nuestro destino y descansar. Día 26. Viernes 2 de agosto. Hoy no fuimos a muchos lugares en San Francisco, pues ya lo he visitado muchas veces anteriormente. Si te gustaría escuchar los episodios sobre la Bahía de San Francisco y la prisión federal de la isla de Alcatraz, entonces te invito a escuchar los episodios 13 y 14 de esta serie y el documental de los mismos en mi canal de YouTube. Esta vez solo fui a visitar el John Muir National Historic Site, un sitio histórico que preserva la mansión del naturalista y escritor John Muir, quien vivió ahí en 1890. Muir fue un activista natural quien ayudó a preservar Yosemite Valley y Sequoia National Park. Después de una visita guiada por la mansión, fuimos a visitar el Rosie the Riveter World War II Homefront National Historic Park en Richmond, California. Rosie the Riveter es un símbolo perdurable del empoderamiento femenino y las contribuciones industriales de las mujeres que trabajaron en fábricas como soldadoras o welders, apoyando el esfuerzo militar de la Segunda Guerra Mundial. Y el pequeño museo celebra y honra estas contribuciones. Día 28, domingo 4 de agosto. Hoy sería el último día en la Bahía de San Francisco, pero antes de partir fuimos a visitar Fort Point National Historic Site, un fuerte militar histórico que defendió la Bahía de San Francisco durante la Segunda Guerra Mundial. El fuerte Fort Point goza de una posición privilegiada con vistas al espectacular Golden Gate. Saliendo de ahí, nos dirigimos a disfrutar del área recreacional de Golden Gate National Recreation Area, de gran importancia ecológica e histórica que rodean el área de la Bahía de San Francisco. El parque es tan diverso como lo es extenso. Contiene atracciones turísticas famosas como el Monumento Nacional Muir Woods, Alcatraz y el Presidio de San Francisco. Y por último, visitamos el pequeño museo de San Francisco Maritime National Historic Park, ubicado cerca de Fisherman Wharf, que ofrece a los visitantes la historia marítima de la costa del Pacífico y una magnífica flota de barcos históricos, o Fleet of Historic Ships. Día 29. Lunes 5 de agosto.
Ya para entonces, después de 29 largos días de viaje y tantas visitas a tantos lugares hermosos, realmente ya me sentía un poco cansada, pero sumamente satisfecha. Los días pasan volando, y antes de darme cuenta, mi estancia en aquellos lugares tan especiales se acabaron. Por eso trato de sumergirme completamente en la experiencia presente y aprovechar cada momento al máximo. Después de 4 horas y media, llegamos a casa sin percance en Bakersfield. A lo largo de mi viaje, he tenido el privilegio de sumergirme en distintos rincones del país. Y en el proceso, he recolectado valiosas memorias que han dejado una huella imborrable en mi ser. Uno de los aspectos más sorprendentes de mi viaje ha sido la maravillosa diversidad natural que existe en nuestro país. Cada lugar que he visitado tiene su propio encanto único que preserva y celebra los momentos históricos y culturales de la formación de los Estados Unidos. Desde los majestuosos templos geológicos de Roca Roja en Arizona y Utah, hasta los impresionantes parques de Idaho, Montana y Wyoming, las grandes ciudades del noroeste de Washington y la hermosa costa a lo largo del Pacífico de Oregon y California, cada lugar aporta un toque único y especial al mosaico nacional. Una de las lecciones más importantes que me llevé de este viaje fue la fragilidad de los ecosistemas de los bosques de Yellowstone y Redwood National Forest y la necesidad de protegerlos para las generaciones futuras. La belleza natural que presencié aquí es un recordatorio poderoso de nuestra responsabilidad de ser buenos guardianes de la tierra. Soy viajero solo por el mundo y me he tropezado con ciudades desconocidas. He salido de mi pequeño entorno y abierto la ventana del mundo. Tengo ganas de descubrir más allá de mi vida cotidiana. Soy viajero solo por el mundo y me he perdido en los largos caminos, con mi mapa de papel y mis sueños en alto. Con ganas de perderme en la distancia, sin plan, ni rumbo, ni nada. Soy viajero solo por el mundo y me he asombrado de maravillas naturales. He descubierto paisajes rojos y montañas grises. Y me he sentido libre como el viento.